Hola, esta es nuestra presentación de contaminación auditiva. En esta presentación podremos ver cómo es que este tema se relaciona con física, ya que tiene que ver con ondas de sonido, y esto mismo se vincula con lo que es el movimiento ondulatorio. ¿Y qué es el movimiento ondulatorio? Se preguntará. Que no creo porque es el maestro, pero de todas maneras se lo explico. El movimiento ondulatorio es el proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. En cualquier punto de la trayectoria de propagación se produce un desplazamiento periódico u oscilación alrededor de una posición de equilibrio. Puede ser una oscilación de moléculas de aire, como en el caso del sonido que viaja por la atmósfera, de moléculas de agua, como las olas que se forman en la superficie del mar, o de porción de una cuerda o un resorte. Gracias, amigo Charley, por explicarnos qué es el movimiento ondulatorio. Ahora vamos a ver cuáles son algunas de las características que tienen las ondas, explicadas por mi amigo Octavio. Todas las ondas tienen las siguientes características. Dirección de propagación. Esta nos indica en qué sentido se propagan las ondas. Crestas. Estas son las partes más altas de las ondas. Los valles. Estas son las partes más bajas de las ondas. La amplitud de onda es la altura que alcanza una cresta. Un ciclo. Este incluye una cresta y un valle. El periodo. Este es el tiempo que tarda en completarse un ciclo de la onda y su medida es el segundo. La longitud de una onda es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles. La frecuencia es el número de ciclos que completa una onda en un segundo y su unidad de medida es el hertz. Pero ahora vamos a cambiar de tema hablando de la contaminación. ¿Y qué es la contaminación? Bueno, si no sabe mi amigo Bruno se lo va a explicar. Entiende por contaminación ambiental cuando existe la presencia de sustancias nocivas en el agua, el aire o el suelo. Las sustancias nocivas son lo que llamamos contaminantes ambientales. Pudieron tener diferente origen, además se encuentran en diferentes concentraciones y diferentes lugares. La contaminación se puede dar debido a factores naturales, como lo son erupción de volcanes, incendios forestales, entre otros, o derivarse de las actividades del ser humano, como el uso de vehículos, procesos industriales, entre otros. Los agentes contaminantes pueden ser físicos, químicos o biológicos y perjudican medios como el agua, el suelo o el aire cuando se presentan en concentraciones muy elevadas. Estos compuestos alternan condiciones de los organismos que habitan en ellos, generando problemas de salud o de seguridad, malestar e incluso la muerte. Gracias, compañero, por explicarnos qué es la contaminación. Ahora vamos con Dean, que nos dirá en qué se especifican los tipos de contaminación. Varias formas de contaminación se encuentran en el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra en la que vivimos. La contaminación del agua se refiere a la introducción de sustancias nocivas o contaminantes en cuerpos de agua, como ríos, lagos, océanos y acuíferos. Estos contaminantes pueden provenir de diversas fuentes, como la descarga de productos químicos industriales, desechos domésticos, pesticidas agrícolas o vertidos de petróleo. Los efectos de la contaminación del agua pueden ser devastadores para el medio ambiente y la salud. La contaminación del aire se refiere a la presencia en la atmósfera de uno o más elementos en cantidad suficiente con ciertas características y una permanencia determinada, que puede causar efectos indeseables tanto en el ser humano, la vegetación, los animales, las construcciones y los monumentos. Esta contaminación altera las características naturales de la atmósfera y puede tener consecuencias graves para la salud y el medio ambiente. Los principales contaminantes del aire incluyen dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno. La contaminación del suelo se refiere a los cambios que alteran la composición de la superficie terrestre o suelo, de manera que se ve perjudicado. Esta alteración empobrece la tierra, incluso provocando la pérdida de su fertilidad y la imposibilidad de que crezca vegetación en ella o que habiten distintos tipos de seres vivos. En consecuencia, la contaminación de la tierra pone en peligro los ecosistemas y la salud de quienes los habitan. Contaminación natural.
Ocurre de forma natural debido a fenómenos como las lluvias ácidas que arrastran materiales pesados como los metales y las erupciones volcánicas o incendios que emiten altas concentraciones de gases perjudiciales y azufres. Contaminación por el ser humano. Este tipo de contaminación es producido por actividades humanas. Se da, por ejemplo, en la contaminación vehicular, fábricas e industrias, uso de aire acondicionado y calefacción y la explotación indebida de los recursos naturales. Muy bien explicado, amigo, pero nuestro tema principal es la contaminación auditiva, y en eso nos va a ayudar nuestro compañero Alex. La contaminación auditiva se refiere al efecto de sonidos de un nivel excesivo sobre la salud y bienestar del ser humano. La investigación del impacto ambiental del ruido ha superado la dificultad de establecer la relación causa-efecto y actualmente se reconoce como uno de los principales contaminantes del entorno urbano. Aunque se percibe por un solo sentido, en realidad la percepción sonora es un mecanismo fisiológico en el que participan distintas áreas del sistema nervioso, como por ejemplo tallo y corteza cerebral, por lo que su impacto en la salud por exposición prolongada puede ser de consideración. Actualmente se sabe que los efectos en la salud por la exposición al ruido provocan problemas de salud auditivos y no auditivos, tales como enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, trastornos del sueño y de aprendizaje. Los estudios epidemiológicos sobre el efecto del ruido en la salud iniciaron en el ámbito laboral, ya que la sordera y el deterioro de la compresión del lenguaje eran la enfermedad laboral de mayor incidencia en los trabajadores. El estudio epidemiológico del efecto del ruido en el ámbito laboral tuvo como consecuencia una regulación estricta en la industria, en los países más desarrollados, tanto en el lugar de trabajo como en los productos que se fabrican. Sin embargo, surgió otro aspecto que complicó la situación en el ámbito urbano: la creciente demanda de transporte de los urbes y asentamientos cada vez más poblados. Actualmente, la pérdida auditiva inducida por el ruido se considera que es un problema de salud pública. Un estudio de la OMS estimó que 1.300 millones de personas se ven afectadas por la pérdida de audición y los investigadores calificaron la pérdida de audición como el 13º contribuyente más importante a los años globales vividos con discapacidad. La OMS estima que el 10% de la población mundial está expuesta a niveles de presión sonora que podrían causar pérdida auditiva inducida por el ruido. El tinnitus a menudo proviene de la exposición a ruido agudo y crónico. Persiste en una alta proporción de individuos afectados. En nuestro país es poco el esfuerzo que se ha realizado hasta ahora. Incluso la norma mexicana de ruido, la NOM 0816, está enfocada en el control de fuentes de ruidos fijos, ignorando la principal fuente de contaminación por ruido, que son los medios de transporte. A mi compañero se le olvidó explicar en qué se basa la NOM 011 GSTPS 2001, pero aquí te la explico rápido. La norma oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establece las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido que por sus características, niveles y tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los trabajadores. La norma que regula la exposición laboral a ruido en México es la NOM 011 GSTPS 2001. En esta norma se indica que los patrones tienen las siguientes responsabilidades: contar con reconocimiento y evaluación de los niveles sonoros de todas las áreas donde el nivel sonoro instantáneo sea igual o superior a 80 dB. Muy bien explicado, compañero, y como final, esta es la tabla de decibeles. A nosotros nos tocó en el salón, como podemos ver que sobrepasa los 70 decibeles, entrando en la categoría de conversación en voz muy alta. Podemos ver que el nivel más alto es de 76 decibeles. Eso significa que somos un salón muy ruidos y nos gusta mucho hablar. La contaminación auditiva o acústica es un tipo de contaminación que afecta negativamente a la calidad de vida y puede provocar diversas enfermedades, como enfermedades cardíacas, trastornos metabólicos, problemas auditivos y de salud mental. Por eso tenemos que ser más cuidadosos con el ruido que emitimos y controlarlo más. En este video concluimos que el ruido es uno de los factores que más alteran la vida cotidiana y la convivencia, siendo un grave problema de salud pública. La contaminación auditiva es un problema global y complejo que involucra muchos aspectos, pero ante todo una cuestión de actitud personal. Hay que educar y promover el civismo sonoro, es decir,
Individuos y colectivos trabajando siempre para reducir el ruido excesivo de forma dialogante, pero al mismo tiempo de forma proactiva y firme. Todos tenemos la responsabilidad de tener un futuro menos ruidoso, más humano y saludable. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Pónganos un 10.